Esta mañana voy a compartir contigo algunas de las cosas que hemos estado estudiando, porque nuestro estudio tiene que ver con cómo interpretamos la Biblia. Y esta mañana yo escogí un pasaje que vamos a verlo juntos, porque hay ciertas cosas que nosotros tradicionalmente asumimos que así está en la Biblia y terminamos aceptando cosas que realmente no era la intención original de Dios a través de aquel autor bíblico. Así que vamos a estudiar, y los textos algunos estarán apareciendo en la pantalla. Pero antes quería recordarle a todos los niños que Jesús está aquí y es hora de estar calladitos. Y vamos a mandarle un mensaje rápido al Señor para que nadie se duerma. Cuando yo diga amén, abre tus ojos, no te quedes dormido. ¿Okay? Vamos a orar, querido Padre. Vamos a abrir tu palabra y queremos que tú hables. Así que te rogamos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tú seas un poquito más santo que yo y tal vez nunca te haya sucedido, pero a mí ya me ha tocado estar muy enojado. Se me hace lleno de rabia. En México decimos se nos metió el indio, pero bien enojados, y al punto de hacer una tontería, así se dicen. ¿Sí? ¿Está bien esa palabra? Y que minutos después uno se arrepiente. Mi esposa seguramente pudiera contarte cuántas tonterías cometo que al rato tengo que arrepentirme y pedir perdón. Pero la tontería que más recuerdo que yo cometí aconteció en mi juventud, cuando yo realmente perdí los estribos. Un día yo me enojé tanto, y debe de haber sido por algo tonto, porque no recuerdo por qué me enojé. Mi hoy esposa, éramos novios, y ella hoy me dice que yo me enojé porque la vi conversando con otro otro joven. Yo disputo su versión, pero bien, lo que pasó aquel día que yo me enojé tanto, al punto de golpear tan fuerte la dirección del auto, y le quebré el pito. Se lo quebré al punto que a partir de ese día aquel famoso pito ya no sonaba, solamente sonaba cuando quería. A veces yo podía estar detrás de un auto en un semáforo, una luz roja, y comenzaba a pitar así solo, y la gente me volteaba a ver, está loco, ¿qué le pasa? Y yo no sé si acontece esto aquí, pero acontece mucho en Estados Unidos. Existe esa cosa de la rabia de carretera, gente que anda enrabiado mientras maneja, y uno tiene que tener cuidado porque de repente sacan una pistola y le tiran un balazo a alguien, y es bastante común. Bastante común. ¿Sabe lo que sucedió la semana pasada o la anterior? Están dos autos en luz roja. Allá las avenidas son amplias y están unos lado a lado, y el que estaba a un lado comenzó a limpiar con el parabrisas pero eso aventó agua al otro auto, y aparentemente el otro auto lo acababa de lavar su carro, y se bajó del auto y mató al otro. Así de rabia se le mete a la gente. No sé qué pase, pero me quedé sin pito, y un día me fui con el mecánico, me dijo: ¿sabes qué? No tiene arreglo, tienes que cambiar toda la dirección, vamos a quitarle el fusible.
Y sí, le quitó el fusil. Ahora no tenía pito con qué pitarle a mi novia. Y ella encantada porque detestaba que yo le pitara. En mi ignorancia yo no sabía que a las novias no se le pita. Sepan, muchachos, a las novias no se les pita. Fin de historia. Aquel carrito un día expiró y ya nunca más tuve que arreglar el pito, así que se acabó. Pero aquel momento de rabia ridícula de mi juventud vino en mi mente mientras yo leía en mi Biblia este pasado lunes por la tarde, en busca de un tema relevante que se conectara con lo que estamos viendo en clase, y por invitación de su pastor. Yo nunca había estudiado a fondo ese evento en la Biblia de Jesús, aun cuando mi iglesia me ha entrenado en el área de interpretación específicamente del Nuevo Testamento, pero nunca me había detenido con este pasaje. Y esta vez me detuve en él. Y es un evento en la vida de Cristo Jesús que yo, en mis tiempos de pastor y todavía como miembro laico de las iglesias, lo venimos usando, interpretando tal y como está en el texto. Y hasta esta semana me di cuenta que lo venía usando mal, y lo quiero compartir contigo. Y ha sido de agonía, porque cuando Dios te muestra otra cosa diferente como tú lo entendías, uno se resiste. Uno no quiere entenderlo así. Es la historia cuando el Señor Jesús entró en el templo y vio aquel mercado. Bueno, vamos a leerlo, si me puede pasar la siguiente, para poner el texto bíblico. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Estoy leyendo de Mateo 21:12 y ahí está en la pantalla. Normalmente nosotros no pensamos en Jesús como un hombre que pierda los estribos. Es difícil imaginarnos a Jesús de niño gritándole a su mamá enojado, que no creo que nunca sucedió, pero no podemos imaginar que haya existido la posibilidad, y mucho menos verlo en el templo de Dios con un látigo en la mano, volcando mesas y empujando gente hacia afuera de la iglesia. Pero la historia está aquí en la Biblia. Y Jesús aparentemente no estaba enojado, estaba furioso. Si los religiosos ya venían sospechando, como dice Juan 10:20, que tenía demonio, aparentemente aquel día confirmaba las sospechas en su mente que algo andaba mal con este Jesús. La gente estaba acostumbrada a escuchar a Jesús hablar con voz calma, pero esta vez Jesús está irreconocible, ceño fruncido, respirando hondo, pecho agitado. Y alguien pudo haber dicho que le vio una llamita de fuego salirle por la nariz, tan enojado que estaba. El instinto humano parece haberse apoderado del normalmente calmo y dulce Jesús, pero no. A la vista humana el Señor Jesús parece haber perdido el control, pero no. Si Jesús hubiera perdido el control a su humanidad, con el poder que él poseía, ¿qué crees tú que hubiera pasado? Como le pasa a un ser humano. Con el poder que él tenía, hubiera dicho: tierra, ábrete y trágatelos. Así que sabemos que de alguna manera él estaba bajo control. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Su mente estaba clarísima. A diferencia de
nosotros los humanos que nos volvemos irracionales cuando nos salimos de nuestros estribos y terminamos quebrando el pito del carro. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si Jesús estaba tan furioso, ¿por qué es que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia? Algo debió haber colmado la paciencia de Jesús, que está mucho más allá de lo que a veces nosotros interpretamos este texto, para que Él se llenara de esa rabia. Algo le tocó. ¿Tú quieres saber qué fue lo que le tocó? Sí, te tienes que quedar hasta el fin, porque si te vas a la mitad, te vas a llevar solamente en la mente un Jesús rabioso y no vas a conocer al Jesús que está aquí en la Biblia. Así que no te vayas a ir. Deja que tus tripas ronquen un poquito y dile, cálmate. Pero yo quiero que escuches bien. Y la gente me ha preguntado a mí, y yo no sabía cómo contestar, cómo es que el príncipe de paz declaró guerra contra los cambistas y vendedores del templo. Cómo es que aquel que aguantó tanto abuso contra él ahora reacciona tan violentamente. Estaría por ahí su mamá cerca para que le dijera, hijito, cálmate, no es para tanto. Y uno puede tratar de disculpar esa actitud de Jesús como quiera, pero la verdad es que aquello que Jesús hizo en aquel día fue un berrinche público que tú y yo no hemos entendido, pero aquellos que estaban allá sí lo entendieron. Porque también en la Biblia se registran otros 3 o 4 acciones cuando Dios también perdió, que Cristo pierde la paciencia, y están allí registrados en la Biblia. Y yo quiero saber si yo tengo la justificativa de Jesús para perder la paciencia por las razones que yo creo que Jesús las perdió. Ahora debemos descubrir cuáles son las razones que Él perdió esta paciencia. Y eso es donde el texto nos quiere llevar. Así que en medio de mi estudio esta semana, Dios me habló. Y le pedí perdón porque yo y unos cuantos más hemos sacado esta historia fuera de su contexto. La supuesta rabieta de Jesús se le ha dado un giro interpretativo totalmente ajeno a la intención de Dios cuando los escritores de los evangelios narran esta historia. Y yo he estado en lugares donde he aprobado en tiempos atrás, en mis tiempos de ministerio, cuando partiendo de esta historia impedíamos que los conquistadores tuvieran alguna venta en la iglesia para levantar fondos para ir al Camporí, porque esta historia, según nosotros, lo impedía andar vendiendo en el templo. Si tomamos esta historia literalmente, fuera de su contexto original, Jesús no puede ser el osito de peluche de las historias bíblicas que les contamos a los niños. Y no importa cómo estudiamos a Jesús, cuando nos metemos a la palabra de Dios siempre nos va a mostrar el lado impactante de quién es Él y la razón por qué lo hace. Ese Jesús es mucho más fuerte e indomable que lo hemos concebido en nuestra mente. Jesús no siempre sonríe y habla palabras suaves a todo mundo. Hay ocasiones cuando Él tiene que, pero hay que saber cuándo y por qué. Porque a veces tomamos las actitudes de Jesús fuera de contexto para aplicarlas a lo que nosotros creemos es la razón por la que Jesús lo está haciendo. Lo que los evangelios hacen es introducirnos a cuadros, pinturas, imágenes de un Jesús que muchos
prefieren que no existiera ahí en la Biblia, o fingir que no están ahí en la Biblia. Y esta fotografía, cuadro o pintura que los evangelistas pintan cuando Jesús limpia el templo, está allí y no podemos huir de ella. El problema es de dónde nace nuestra interpretación. ¿Qué haremos con esta historia? ¿Se confundieron los evangelistas introduciendo una contradicción al carácter de Jesús? ¿O era Jesús tan humano al punto de perder el control? Nada de eso. Jesús vivió una vida auténtica, con un sentido de justicia altísimo. Y esto es lo que está en el trasfondo de esta historia, así que acompáñame. El problema es nuestro, al no entender el contexto de la actitud de Jesús. Y hay un problema mayor que he detectado al interpretar mal esta historia, cuando la historia no es considerada en la totalidad de la vida y mensaje de Jesús y el propósito de Jesús por haber venido a esta tierra. A veces no entendemos muy bien su vida, mensaje y propósito. Y cuando no entendemos eso bien, sacamos la palabra de Jesús y hacemos con ella lo que creemos nosotros es la intención. Y al texto se le ha insertado, se le ha puesto, se le ha incluido interpretaciones que no se detectan, o por lo menos que no están en el cuadro que los evangelistas pintan, haciendo de Jesús una distorsión del mensaje, porque a veces no entendemos cuál era la función del templo. Y una de esas interpretaciones fuera de contexto, yo la apliqué por muchos años, porque creía que allí estaba la base para el concepto de la reverencia. Escúchame bien, iglesia, y escúchame en contexto, y no cierre los oídos. Te ruego que no acumules toda la rabia contra mí aquí al inicio. Desparrama tu enojo así a través del mensaje de esta mañana, porque al final no hay razón para enojarte. Porque a mí el Señor me incomodó esta semana muy fuerte. Yo creo en la reverencia. A mí me incomoda mucho que cuando yo estoy enseñando, hay un alumno con su celular. Yo creo en la reverencia. A mí me incomoda mucho que también es irreverente si tú te duermes en la hora del culto. ¿Sabías de eso? ¿Sabías eso o no? ¿Sí o no? A veces es más irreverente que ver un niño salir corriendo por el pasillo. Yo creo en ella. Solo que la teología de la reverencia es válida a partir que la iglesia cristiana comenzó a reunirse en lugares confinados. Después del segundo siglo, cuando se comenzaron a construir templos, nace la teología de la reverencia en los templos. Pero antes de los templos no hay una teología de reverencia en relación a un edificio. No te me enojes todavía, que te voy a dar los textos que tú y yo generalmente hemos citado. Así que desparrama tu enojo. La reverencia fue incluida dentro del ambiente de templos allá en aquellos tiempos después del siglo IV, cuando los templos eran hechos con vitrales artísticos y la persona que entraba a los templos se quedaba. Y es un silencio tremendo. Si tú has sido turista en algún lugar donde hay templos que atraer a los turistas, no son como los nuestros, aquellos templos antiguos.
automáticamente causan que tú no hables nada. Porque el edificio proveía eso, te sacaba esta cosa de reverencia. El concepto de reverencia que nosotros conocemos es inexistente en la economía judía, en la del templo judío, en la donde el pueblo iba al templo no a adorar, sino a orar y ofrendar. Solamente eso hacían, orar y ofrendar. No había culto de adoración como tú y yo lo conocemos. No había programa de escuela sabática. De hecho, ningún laico en los tiempos de la tienda del desierto, ni tampoco en el templo de Salomón, ni tampoco en el templo reconstruido por Nehemías, ni tampoco en el segundo templo reconstruido por Herodes. Ningún laico jamás entró al santuario. Nunca un laico entraba al santuario. Las palabras que tú encuentras en textos como Levíticos 19:30, yo no sé si lo tengo en la pantalla el siguiente. No, antes de eso, regrésamelo un poquito. Pero puede dejar ese ahí, no lo puse. Pero dice Levíticos: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. La palabra reverencia aquí es una palabra hebrea, la palabra yaré, que dice tener una actitud de asombro hacia el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, que era el santuario. Pero allí no entrabas tú, si eras laico. ¿Quiénes entraban en el santuario y después en el templo? ¿Quiénes entraban? Entraban los sacerdotes. Había 2 sacrificios diarios, uno matutino y otro vespertino. Una vez al mes entraba un sacerdote al lugar santo para cambiar los panes, para abastecer el candelabro del aceite. Y una vez al año entraba, ¿quién? El sumo sacerdote. ¿A dónde entraba? Lugar santísimo. Eran los únicos que tenían acceso al santuario. Tú y yo, si éramos laicos, jamás entrábamos allí. No había lugar para nosotros. ¿Qué pasaba con el resto del pueblo? Ni en los tiempos de la tienda, la carpa del desierto, o durante el tiempo del templo, hasta los tiempos de Jesús, el santuario y el templo no eran lugares para ir a adorar. Yo quiero que pienses en esto en un momento. Imagínate al pueblo de Israel habiendo llegado a la Palestina, a la tierra prometida. Las 12 tribus son distribuidas en toda la tierra. Toda la tierra. ¿Me puede pasar el mapa que sigue, por favor? Esta es la tierra de la Palestina en tiempo de Jesús. Y yo no sé si tú logres verlo, pero en tu Biblia puedes encontrar cómo fueron distribuidas las tribus. Acá en la parte azul, donde dice Simeón, mira hacia arriba, vas a ver Hebrón, y luego vas a ver en la parte azul clara la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Antes del templo, allí se levantó, se puso la carpa del desierto. Después, tiempo después, cuando Salomón construye el templo, allí en Jerusalén lo construye. Pero si tú consideras la geografía, vamos a decir que a ti te tocó ser miembro de la tribu de Aser, allá en el punto norte, en color naranja, bien arriba. Si tú querías ir a Jerusalén a adorar, te tomaba aproximadamente 8 a 10 días de camino.
Así que, ¿cuántos podrían viajar las largas distancias para ir a adorar cada sábado? ¿Tú irías en alguna ocasión a llevar una ofrenda? ¿Recuerdan cuando la familia de Jesús viajó desde Nazaret a Jerusalén cuando él cumplió los 13 años? Ellos tomaron un viaje largo, porque a los 13 años el niño debería ser hecho hijo de la ley. Y una vez que terminan todas las ceremonias, recuerdan que ellos agarraron camino y ya llevaban 2 días de camino de regreso a casa cuando se dan cuenta que el nené está perdido. Así que yo quiero que te des cuenta y visualices cuán imposible era para un judío adorador, un israelita, poder ir a adorar cada semana al templo. Y aun cuando fueran, ellos no eran permitidos en el área. Así que el concepto de reverencia que nosotros le aplicamos era inexistente en la cultura de ellos. Me da el siguiente mapa. Y este es el mapa donde cómo era la tierra cuando Jesús llegó, que también en tu Biblia debes de tener uno por detrás si no puedes notarlo bien. Y allá en la parte amarilla clara, la parte sur, más o menos en el centro está la ciudad de Jerusalén. Para este tiempo ya hay un templo. Hay un templo. Pero la misma cosa sucede, el pueblo todavía está distribuido por toda la tierra. No hay manera que tú te transportes cuando la manera de transporte era a caballo o a pie, como lo hacía el Señor y sus discípulos cuando recorrían toda la tierra. Era imposible que alguien fuera a adorar. No había otro lugar. Es por eso que las instrucciones de Moisés al pueblo era: tú, papi, mami, te toca instruir a tu hijo allá en tu casa. A ti te toca la instrucción, porque si te esperas hasta que vayamos al templo una vez cada año, a ti te toca hacerlo. Es allá Deuteronomio 6, cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando esto, a ti te toca, porque no había manera de llevar a tu niño para que tuviera la escuela sabática y fuera una maestra ahí enseñándole. No existía tal cosa. Este es el contexto, pero vamos a tener que regresar a la historia. El hecho es que Jesús se enojó, y no fue por falta de reverencia en la casa de Dios. Lo que queremos saber es ¿por qué se enojó? ¿Qué llevó a Jesús a ese enojo? Y la respuesta se encuentra en la historia del templo y su propósito. La teología desarrollada en el Antiguo Testamento en torno al templo es una donde el cielo se encuentra con la tierra, donde la dimensión divina viene y se encuentra con la dimensión humana. Si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, lo haríamos de la siguiente forma. Me da la siguiente slide, por favor. Estas dimensiones podrían ser representadas, ahí está, por 2 círculos. Una dimensión representa a Dios y la otra dimensión representa al ser humano, y en el centro está el templo. Ahí era donde Dios quería venir a encontrarse con el ser humano. Porque en el Antiguo Testamento había una presencia real divina allí que se manifestaba allá adentro, la Shekinah, que representaba la gloria de Dios viviendo allí entre los hombres, y Dios le hablaba al sumo sacerdote a través de Urim y Tumim. Pero ya estaba la presencia de Dios, y el punto de esta nueva dimensión divina humana es que Dios quería construir un santuario para que Él viviera en medio de ellos. Y es donde tenemos el texto de Éxodo 25:8. Y el santuario, y después el templo.
Se suponía que tenía que ser un salón de clases. Todos sus servicios, todos sus rituales contaban una historia. Y la historia era sencilla. Dios quiere estar cerca de ti. Sus muebles y rituales eran todos símbolos de la cercanía divina, de la aproximación de Dios a nosotros. Mantén esto en contexto cuando veas el acto de Jesús en el templo allá durante su tiempo. Y porque no tengo mucho tiempo para explicarte cómo ese deseo divino de estar entre nosotros se concretizó en la persona de Cristo, cuando Él desciende, el Dios desciende en forma humana. Y dice Juan 1:14, y levanta su carpa al lado de la nuestra. Era porque en Cristo Jesús Dios venía, siempre ha sido el deseo de Dios tener esa conexión con sus hijos. Y el templo era el símbolo de esta conexión. Y me voy a concentrar el resto del tiempo en la función del templo, porque ya la función del templo era diferente a cómo funcionaba la carpa del desierto. En la experiencia de la peregrinación de Israel, el templo, no así el tabernáculo del desierto, tuvo un diseño muy especial de parte de Dios, que cualquier persona, judía o no, israelita o no, pudiera ir allí a orar y ofrendar. Y cuando hablamos de ofrenda, no había diácono recogiendo una cesta, cada quien traía la ofrenda que podía, y generalmente era un animal, porque la ofrenda de ellos era para el sustento del templo y para el sustento del sacerdocio. Cada quien venía, traía su ofrenda, entraba a orar, se iba. Una vez al año, en la fiesta que había de Israel, es cuando había trompetas, se había sonido, pero en el diario no había nada de eso. Dios, quien una vez dijo, el siguiente slide por favor, ahí está, y hacerme han un santuario, y yo habitaré en medio de ellos, en la persona de Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Mira el siguiente texto, lo que registra Mateo 12:16, hablando acerca de Cristo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando Jesús entró en el templo aquel día, al entrar en ese lugar donde el cielo y la tierra deberían unirse, donde Dios quería encontrarse con el adorador que viene a orar y a ofrendar, el lugar donde debía desplegarse la presencia divina para todo aquel que lo busque, el lugar donde habría experimentarse su gloria, donde su amor y su misericordia deberían ser desplegadas y celebradas. Esto fue lo que encontró Juan 2:13-16. Es mejor que lo busques en tu Biblia porque está muy lejos la pantalla de todas maneras y no sé si alcances a verla. Pero dice así, Juan 2:13-16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí todo esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Pero algo asombroso sucede que no lo relata Juan. La misma historia Juan no lo relata, pero Mateo sí lo relata en su historia cuando cuenta de esa ocasión cuando Jesús entra al templo. Y ahí en Mateo 21:14, el siguiente slide. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo,
y los sanó. Como magia aparecieron de repente. Una vez que se salió todo ese mercado, de repente aparecen los ciegos y los cojos para ocupar el espacio que los vendedores venían ocupando. La pregunta con la que Mateo nos deja colgando es esta: ¿dónde estaban estos, los ciegos y los cojos y quién sabe qué cuántos otros, mientras el mercado se movía dentro del atrio del templo? ¿Dónde estaban ellos? Allá afuera. Allá afuera. Con todo el movimiento que un mercado público pueda tener, generalmente hay tanta gente que a los que andan pidiendo limosna, a los desvalidos, le dicen: salte de aquí, te estás interrumpiendo nuestro comercio. Pero aquellos iban un poquito más lejos. En el caso del templo, los religiosos que controlaban aquella venta del templo mantenían a los cojos y los ciegos y todo enfermo allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque todo quien padecía una enfermedad, no importa cuál fuera, era considerado inmundo. Y si eres inmundo, no tienes derecho de poner pie dentro del atrio del templo. ¿Por qué crees tú que está enojado Jesús? Allí, di la palabra alta, había una injusticia. ¿Cuál era la injusticia? Que en su religiosidad de mantener vendiendo allí los animales para el sacrificio, impedían la entrada de aquellos que Jesús, y de alguna manera estos sabían que aún estando inmundos, iban a estar seguros si entraban estando Jesús allá adentro, porque sin Él allá adentro no entran. A veces cuando Jesús no está adentro es cuando los inmundos porque cuando Jesús está dentro, vengan todos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Recuerda que un enfermo estaba maldito y era considerado que si estaba enfermo era por algún pecado. Recuerda cuando aquellos discípulos vieron al ciego y le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué responde Jesús? Ninguno de ellos. Pero ellos eran mantenidos fuera para no contagiar a los de adentro. Y con esto en mente quiero que recuerdes que a través de los símbolos del templo y la oración del que venía a orar, yo en un instante te voy a poner un cuadro del templo. ¿Recuerdas que el publicano entró al templo solo porque era judío? Porque si era gentil, no podía entrar. ¿Y sabes qué habían hecho ellos para impedir la entrada de los gentiles? Metido el mercado adentro, donde el gentil podía entrar a orar, en los atrios del templo. Si eras judío, de alguna manera te metías, pero aquel publicano era considerado también de segunda clase. Pero ya sabes cuál de los dos salió justificado de aquel lugar. Dios quería decirle al mundo, y especialmente al pecador, al desquiciado por las reglas de los religiosos, que en ese lugar tenían todos el derecho de encontrarse con Él. Que ahí era donde podían conocer de su amor, porque era allí donde Él quería manifestarse. Era allí donde quería demostrar su gracia
Pero para los religiosos obedecer la ley era mucho más importante que el individuo se encontrara con Dios. Y porque la ley decía los inmundos no pueden entrar allá afuera. Así que no fue la irreverencia de los vendedores en los atrios del templo que llevó a Jesús a esa santa rabia descrita en los evangelios. Que de paso, que déjame darte una instrucción adicional. El mercado interno, de ahí en los atrios de la venta de animales y la compra de animales, era un negociazo. Y te voy a decir por qué. Recuerda que Jesús llamó a aquel lugar cueva de ladrones. Jesús sabía el movimiento. Tú eres un pobre adorador que vienes con tu animalito para entregar como ofrenda antes de ir a orar. Estaban ahí los fiscales de los animales. Ni un animal era aprobado como limpio para ser ofrecido. Entonces tenías que comprar uno de ellos para que tú pudieras ofrendar. Pero cuando tomaban ellos tu animal, uno de los levitas, eso lo cuenta Josefo en su historia, tú lo puedes encontrar en internet. Uno de los levitas tomaba el animal de aquel hermano pobre, se lo llevaba, le daba la vuelta y una hora después ese animal aparecía para ser vendido en el mercado. Jesús sabía de ese movimiento y le dice: ustedes han hecho de este lugar una cueva de ladrones. Y el ladronismo ocurría frente de todos ellos, manejaban todo aquello. Estos son los que vinieron a juzgar a mi Señor después, que se aparentaban orando en el templo: gracias, Señor, porque yo no soy como este. Le acomodaba la corbata. No usaban corbata en aquel tiempo. Y esto es lo que causó que Jesús, no que perdiera sus estribos, porque Él nunca los perdió. Él no es un humano como yo que en un momento de rabia quiebra un pito de un carro. Él lo hace con justa y santa indignación. Pero una u otra razón más porque la rabia de Jesús se ve aquí, que es Marcos le añade otro elemento a la historia que no aparece ni en Mateo ni en Juan. Y por eso cuando tú leas las historias de la Biblia, y es lo que le enseño a mis pastores, fíjate en qué otro lugar esa misma historia aparece. Porque las historias le van dando más color cada versión que aparece. Y esto es lo que Marcos le añade. Si me dan el próximo, ya está en la pantalla. Y les enseñaba, hasta hablando de Jesús, en el mismo tema, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para? ¿Qué le está diciendo a los judíos? ¿Por qué te crees dueño de este lugar? ¿Por qué te crees dueño? Si cuando yo mandé el diseño de esta casa, lo hice con el propósito que abriera la puerta a todos. Pero vosotros la han convertido en cueva de ladrones. A primera vista no se detecta la diferencia incluida por Marcos, ¿no? No aparece allí, pero ya está. Por eso lo puse y lo resalté. Es para todos. ¿Quién soy yo para decir quién puede y quién no puede? Simplemente porque lo considero inmundo. Y el Señor estaría muy enojado conmigo y agarraría su azote y me diría: quien tiene que salir de aquí eres tú. Porque tan pronto como yo salga, ¿quiénes entran? Los cojos y los ciegos. ¿De qué se trata todo esto, hermano? Ya voy a terminar. Acontece que los dirigentes religiosos, porque consideraban a los gentiles
perros. Cuando la Biblia dice que los perros no entrarán al cielo, es en referencia a los gentiles, no a los guauaus. Yo espero que mi perrito que yo tuve de niño vaya al cielo. No sé si va a ir porque no hay nada en la Biblia, pero no se está refiriendo a los animalitos, porque el perro era considerado inmundo en el judaísmo. Ese era el título que se le daba al gentil. Los desvalidos, todos los que cualquier defecto físico, cualquier enfermedad, eran inmundos. Y el judío no entendía por qué en el templo se habría de designar una área tan grande para esta gente. Ahora sí me das la foto del templo, por favor. Pero la área central que tú miras allí, ese es el lugar donde entran solamente judíos en la parte interior de esas paredes. Toda la parte de afuera se consideran los atrios del templo. Toda la parte de afuera, atrios del templo. En estos atrios podía entrar todo mundo a orar y a traer su ofrenda. Pero era esa parte de afuera que los judíos no querían ni siquiera que entraran los gentiles. No querían, porque ya hay dos divisiones que no puedo apuntarte porque no tengo cómo, donde está el lugar santo, el lugar de sacrificio, el lugar santo y santísimo, pero la parte de acá de afuera es el lugar donde el judío podía entrar. Es allí donde el publicano y el fariseo entraron a orar. Allá adentro también hay una sección separada para mujeres judías solamente. Pero acá la parte de afuera es donde estaba el mercado. ¿Qué es lo que lleva a Jesús a que se llene de rabia? Que alguien se interponga de que un ser humano necesitado, que lo busca sinceramente, que en su corazón tiene el deseo de Dios, sea rechazado porque, de acuerdo a mi manera de ver las cosas, eso no está bien. Hubo otras ocasiones que despertaron la ira de Jesús. El siguiente cuadro, por favor, donde dice que le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban y viendo lo que pasó con Jesús, se indignó otra vez. Porque cada vez que hay alguien que empuja, separa a cualquier persona que se acerque a Dios, produce indignación en Dios. Y la iglesia cristiana tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque podemos estar causando la indignación de Dios cuando nosotros empujamos a un pecador hacia afuera. Y le dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales, no dice será, ya es el reino de los cielos. Yo quiero que escuches el tono de rabia en la siguiente declaración. Y esta se encuentra aquí en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿qué fuera mejor? Que se atase una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. Así de seria es la situación para cualquiera que se interponga, que alguien se acerque a Jesús. Nada le quita, iglesia, la paciencia a Dios, como cuando una persona, especialmente que por derecho, nosotros los padres, o por autoridad delegada, aquellos que dirigimos la iglesia, por nuestra interpretación de la Biblia o del Espíritu de profecía, le ponemos tropiezo, nos interponemos en que aquellos que en su interior buscan a Dios, pero de acuerdo a nosotros no nos merecen o no se miran o no. Y aunque nosotros tengamos una teología del templo, y yo la respeto, yo paro con mucho cariño a un niño que anda corriendo, yo no lo regaño,
Yo lo paro con cariño y le explico, tú sabes que este lugar aquí venimos a... No es... ¡Párate tú! ¿Cómo le dicen aquí a los niños? Pelado. ¡Párate, pelado! Y le grita, no quiero verte otra vez corriendo aquí porque... ¿Qué noción le empieza a crear a este niño en la mente? Aquí no quieren a los traviesos. Sí, Jesús quiere a los traviesos. Aquí los quiere, porque si hay un lugar donde podemos alcanzarlos es aquí, no es allá. Y querida iglesia, hay miles esperando allá afuera, deseando entrar al templo. Andan buscando a Dios, pero a veces hay quien los ahuyenta, por no decir los echa del templo, simplemente porque ellos no se encajan con mi visión de lo que es ser puro, y lo consideramos inmundos. Y esta tarde ya, hermano, quiero decirte que si tú tienes un hijo o una hija que dejó de caminar con el Señor porque alguien les impidió mantenerse aquí, antes que te vaya, yo quiero hablar contigo. Quizá sea tu esposo, tu esposa, un nieto, un pariente que se ha sentido inmundo y no cree que merece acercarse aquí, por la manera que se viste, por la manera como se mira, y no puede venir al Señor porque siempre va a encontrar un guardián de la virtud que le impide la entrada. Si tú tienes a alguien allí y quieres que oremos por él, ven, yo quiero orar por esta alma. La teología del templo en el Nuevo Testamento, mi querido hermano, y si no te llevas nada, llévate esto. Puedes borrar todo lo que dije hasta aquí, pero no quiero que borres esto. La teología de templo en el Nuevo Testamento no es la de un edificio. Dame el siguiente texto, por favor. Dice Hechos 7:48. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Dónde habita si no habita en templos? Para Dios hay un templo superior. Hay un templo donde Él quiere vivir, a través del cual Él quiere demostrar su presencia. Y es a través de ese templo vivo. ¿Y sabes cuál es ese templo? Tú y yo. Ese es el templo vivo. Cuando tú y yo salimos de aquí, Dios no se queda aquí esperándote a ver cuándo regrese esta gente otra vez. Dios se va contigo, porque la habitación que Él quiere hacer es aquí. Por tanto, si es a través de este templo por el cual nosotros vamos a poder manifestar la presencia de Dios, el templo que Dios quiere limpiar, ¿cuál es? Este de aquí. Es el templo que Dios quiere limpiar. Y aquí estamos en rumbo a Canaán. Y en el camino hay que ir recogiendo cojos y mancos y ciegos y decirle, vente, vámonos. Porque hubo un día cuando el Señor Jesús invitó a los puros, a los bien vestidos, y no fueron. ¿Qué dijo el Señor? Salid por los caminos y traedme. Eso dijo el Señor. Después de la oración, yo no voy a salir a saludarte, hermano. Yo quiero que aquellos que quieran venir a orar conmigo, que tú tienes a alguien en tu corazón que te duele, ven a orar, yo me voy a quedar aquí. ¿Está bien?
Vamos a cantar. Puestos en pie, entonaremos el himno 53, Oh amor de Dios. Su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oremos, Padre querido. Venimos a ti en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador y mediador, que sin el cual, Señor, no tendríamos acceso a ti. Y en esta mañana, Señor, tú has hablado a mi corazón. Y cuando te damos cabida allí, Señor, tú lo limpias y pones una nueva visión de cuál es nuestra misión. Y cualquier transformación, Señor, es la obra de esta segunda persona de la Trinidad llamada Cristo Jesús. A través de su Santo Espíritu viene a transformar nuestro ser. Y aquí están tus hijos, Señor.
algunos dolidos, quizá no por nosotros, pero por alguien. En esta mañana, que tu Espíritu los toque donde quiera que ellos estén y sientan el deseo de volver, y que la recepción sea la recepción del Padre hacia un hijo pródigo. Vamos a salir de aquí, Señor. Tus hijos regresan a casa ahora, pero no importa qué vehículo que ellos lleven, que tu presencia esté con ellos. Pero que al llegar a casa, Señor, sea cada uno de ellos que te haga la invitación personal de entrar allí y vivir allí. Que tu bendición sea sobre esta iglesia, Señor, y que continuemos creciendo en tu conocimiento y en tu sabiduría y en tu gracia, en tu misericordia, en tu paciencia. Y lo agradecemos porque Jesús lo hace posible y en Él decimos amén.